Bienvenidos amigos de Uno TV a En la Mira, donde semana a semana aquí les tenemos a los principales actores políticos y sociales de nuestro país y por supuesto el análisis de los temas coyunturales. Hoy para platicar, bueno, de todo esto que ha sido nota últimamente, el PRI en general, ahora la conformación del Consejo Nacional y la controversia sobre esta bandera anticorrupción, etcétera, nos acompaña precisamente el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ana Paula. Buenas noches. Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Sobre todo en este momento, Enrique, que estoy segura que muchos queremos que nos contestes muchas preguntas. Y esta que es, sobre todo esta bandera, me corriges por favor si estoy cometiendo algún error, que tomaste tú de esta bandera anticorrupción casi desde que entraste a ser presidente del PRI. Así es. Te la tomaste casi de inicio en este cargo que tienes ahora y resulta tal vez que de ahí se ha suscitado toda esta controversia un poco porque estamos viviendo estos tiempos ahora de que está de moda Borges, que está de moda Duarte, que está de moda la corrupción en sí, en las encuestas, en todas partes. Y sale Enrique Ochoa con su bandera anticorrupción. ¿Qué pasa con este discurso? ¿En dónde lo encajamos en la realidad? Es que es lamentable moda la que describes, porque para México es muy doloroso tener como uno de los temas claves en la discusión pública la corrupción y la impunidad. Fíjate que he recorrido las 32 entidades federativas en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI y claramente los mexicanos estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad y por esa razón estamos promoviendo un cambio muy importante en esta materia en nuestro país. Y hay que empezar a limpiar primero la casa y entonces por esa razón empezamos los priistas para promover un cambio. Queremos ser los garantes, los primeros garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos que emanan de nuestras filas, pero también de los gobiernos de los otros partidos políticos. Y por esa razón empezamos a señalar los casos de Javier Duarte y también los casos de Guillermo Padres, el exgobernador panista de Sonora. Y por esa razón también acudí yo al Senado de la República para ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 3 meses para promover que se atendiera a una acción de inconstitucionalidad que había promovido el presidente de la República en contra de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, donde sus gobiernos y sus congresos habían impulsado una serie de reformas que los blindaban de la transparencia y de la rendición de cuentas. Pues bien, acudí al Senado de la República, impulsamos desde el PRI que la Corte atendiera de manera prioritaria esos casos y en efecto, la Corte en 3 semanas y media resolvió que las reformas que habían impulsado los gobiernos de Veracruz y de Chihuahua se declararon inválidas por unanimidad de votos. Y en el caso de Quintana Roo, el propio gobierno de Quintana Roo, al ver que la Corte iba a atenderlo de manera prioritaria, retiró esa reforma y por lo tanto en los hechos, los 3 casos que habían suscitado mucha controversia quedaron invalidados. Hacia adelante lo que hicimos en el PRI fue que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria revisara las impugnaciones en contra de los gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua, que estaban señalados por actos de corrupción. Estas investigaciones iniciaron en las comisiones estatales, pero se enfrentaron a la burocracia y habían pasado tiempo que no se habían resuelto los casos. Ante esa realidad, la Comisión Nacional atrajo los casos para atenderlos de manera prioritaria y en el menor tiempo posible. Y empezamos con el caso de Veracruz. Y en Veracruz, como sabes, la comisión suspendió a Javier Duarte del partido, primera vez que un partido político suspende a un gobernador en funciones. Después, Duarte pidió licencia como gobernador de Veracruz. Los diputados priistas inmediatamente le dieron curso a esa solicitud y Duarte dejó de ser gobernador y luego lo expulsó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Lo que ahora corresponde es que la Procuraduría General de la República cumpla la orden de aprehensión en contra de Duarte porque los corruptos deben de estar en la cárcel. Y lo que también exigimos los priistas es que se recupere el dinero que se robaron por corrupción y que regrese al pueblo de México. Por esa razón creemos que la Procuraduría hizo muy bien hace un par de días, donde anuncia que se recuperan 421 millones de pesos y ya se regresaron más de 200 millones de esos pesos a la tesorería del Estado de Veracruz, precisamente donde debieron de haber estado siempre para el beneficio del pueblo veracruzano. Lo mismo exigimos del caso panista en Sonora, que se recupere a través de la Procuraduría General de la República el dinero que Guillermo Padres, el exgobernador panista de ahí, robó
Sí. y que en consecuencia afectó al pueblo de Sonora. A ver, Enrique, pero digamos, Padres ya está en la cárcel, bueno, por lo menos ahí ya está, él ya está ahí. Duarte, bueno, pasaron muchos años que ya se venían con sospechas de estos gobiernos, no son los primeros casos de escándalos de corrupción en los estados, esto ha seguido y seguido. ¿Cómo es que puedes sostener este discurso con tanta cosa alrededor o con tantos personajes? ¿De alguna manera no te entorpecen tu camino como presidente del PRI? Es que México tiene que cambiar y por esa razón lo que tenemos que hacer hacia adelante para prevenir los lamentables casos de corrupción, que habrá que decirlo, no son nuevos en México. Como bien señalas, Claro. son casos del pasado Exacto. que han afectado a todos los partidos políticos y a los distintos niveles de gobierno. ¿Y por qué nadie, Pero ahora estamos que tú eres, hartos, ¿no? ahora que tú eres presidente, por qué nadie lo ha hecho? ¿Qué me dirías tú a eso? Que ahora tú sí vienes con esta decisión de Así enfrentarlo. ¿Por qué nadie ha enfrentado a los gobiernos pasados y tenemos a todo el mundo en la calle? Y por supuesto, porque yo creo que ya estamos todos hartos de eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos hacia adelante? El PRI propone que tengamos instituciones que puedan prevenir los casos de corrupción y atenderlos de manera oportuna cuando estos se presentan. Entonces, yo ya propuse y logré la aprobación en el Consejo Político Nacional del PRI de establecer al interior del partido, siguiendo las mejores prácticas internacionales de otros partidos que en otras democracias han hecho lo mismo, de establecer un órgano anticorrupción. Y tiene al menos estas dos responsabilidades. Primero, revisar el perfil curricular, la trayectoria de las mujeres y de los hombres que quieran ser nuestras candidatas o candidatos, para que ofrezcamos a los ciudadanos que vamos a postular a las mujeres y a los hombres más honestos, más honorables y con mayor arraigo en su comunidad. Vamos a actuar de manera preventiva. Pero además, esta comisión anticorrupción al interior del PRI tiene la responsabilidad de darle seguimiento a los resolutivos de las instituciones del Estado mexicano que le dan seguimiento al gasto público, como la Auditoría Superior de la Federación, porque los casos de Sonora y de Veracruz no son nuevos. Resulta que hubo avisos Desde a lo largo antes. del tiempo y se debió de haber actuado con oportunidad. Eso es. Por eso, a partir de estas dolorosas lecciones, tenemos que atender estos casos de manera preventiva y oportuna. Y además, lo que proponemos es que hacia adelante existan instituciones en todo el país que tengan la facultad punitiva, que castiguen los casos cuando estos se dan. Por eso proponemos que se apoye puntualmente la idea del presidente de la República de que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, las nuevas instituciones que persigan y castigan la corrupción, deban de ser encabezados por ciudadanos honorables y destacados. Que sea la ciudadanía que encabece las nuevas instituciones anticorrupción en el país para darle la credibilidad y la certeza que todos demandamos en este tema. Porque yo lo que invito es que sea esta, nuestra generación, la que acabe con este problema. Que existan instituciones de ahora en adelante que precisamente cumplan con la responsabilidad de prevenir y combatir oportunamente la corrupción. Y que le demos la vuelta a este problema en nuestro país. Yo creo que este problema tiene que atenderse. No se atendió en el pasado, no se atendió bien. Dirías, es la primera vez que se está enfrentando, Pues sí. por lo menos a nivel Bueno, del PRI, si no podemos hablar por los Y demás. debemos intentarlo de manera decidida y exitosa. A eso es a lo que nosotros estamos convocando en el PRI. Que esta nueva generación pueda lograr lo que otras generaciones no hicieron. Oye, yo entiendo puntualmente tu escepticismo porque no hemos podido resolver este problema los mexicanos. Pero yo invito a que lo hagamos, que desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, las diversas generaciones que estamos hartos de la corrupción, hagamos lo que nos corresponde para que México tenga un nuevo sistema nacional anticorrupción, creíble, confiable, encabezado por ciudadanos y que le demos vuelta a este problema. ¿Cómo nos explicamos, Enrique, cuál es la razón por la que en el Consejo Nacional está Moreira, por ejemplo? Sí, Que bueno. está Murat, por ejemplo. El mismo Videgaray, que tuvo ahí su escándalo muy al inicio del sexenio con una casa en Malinalco. Esos escándalos de corrupción que te digo, te llegan de cerca. Sí. Tú con esta bandera desde que entraste al PRI, Sí. ¿de qué manera te frenan o cuál es la razón por la que están? Todas estas explicaciones que digamos, como que nadie lo encaja en el rompecabezas, ¿no? Sí, mira, dos respuestas muy concretas. En primero, en el caso de Humberto Moreira, él es consejero político nacional por el PRI, por su calidad de haber sido presidente nacional del PRI. Es decir, de acuerdo a nuestros estatutos, todas aquellas personas que hayan sido presidentes nacionales del PRI son consejeros políticos nacionales por nombramiento estatutario. Ahora bien, en los otros casos que señalas, no hay ningún proceso de investigación en su contra, ni en el partido ni en las instituciones del país.
Cuando hay un proceso de investigación, se lleva a cabo a través de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Y la comisión está ahorita llevando los procesos, ya concluido de Veracruz, siguen los procesos por la gente que estuvo colaborando con el gobernador o exgobernador ya, Javier Duarte, y conforme la autoridad responsable emita los resolutivos sobre otras personas o nombres, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria actúa y suspende o expulsa conforme sea el caso. Y antes de que termine este año resolveremos los casos de Quintana Roo y de Chihuahua. Ese es un compromiso que hemos asumido los priistas, ir resolviendo los casos dentro de nuestras instituciones internas y crear las nuevas instituciones que nos permitan combatir de manera preventiva y oportuna los casos de corrupción futura. Enrique, a ver, y si hablamos un poco de lo que está ocurriendo, o de lo que viene más bien, que puede ocurrir electoralmente, este tipo de escándalos que han estado alrededor del PRI, tal vez más estos años que antes, y por otro lado, a lo mejor la aprobación del presidente, ¿te da miedo lo que vas a enfrentar electoralmente en estos próximos años y por supuesto de camino a 2018? Nosotros trabajamos hacia adelante mañana, tarde y noche con un ánimo renovado por varias razones. Primero, estamos proponiendo que México debata, analice y proponga una agenda México 2040. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos poner sobre la mesa los temas que nos interesan a los mexicanos, discutir los diagnósticos, revisar las propuestas constructivas de solución y proponer sobre todo las acciones concretas que necesitamos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que hacer un alto en el camino los priistas y reconocer que hay muchas acciones pendientes por hacer que resuelvan las problemáticas principales de los mexicanos y vamos a ponerlas al debate. Estamos convocando a través de la Fundación Colosio a las organizaciones privadas y públicas, a los expertos diversos en la materia, nacionales e internacionales, a toda la sociedad. ¿Debatirlo dentro del PRI, Así es, Enrique? debatirlo a partir de una convocatoria del PRI, pero con una participación amplia, ciudadana, plural, que nos permita hacer un diagnóstico y proponer las soluciones concretas de lo que tenemos que cambiar. Estamos poniendo sobre la mesa 8 temas de inicio para la discusión, que se deben de profundizar y multiplicar a partir de la discusión de todos. Que esta sería la bandera de los candidatos, digamos, cuando se enfrentaran las elecciones, estos temas serían los que llevarían a sus gobiernos. Así es, lo decimos de esta manera, primero el plan y después los nombres, primero el proyecto, primero las ideas y después podemos discutir quiénes pueden ser nuestras candidatas y candidatos. Así vamos a enfrentar el 2017 y el 2018, porque tenemos que hacer un reconocimiento. Hemos avanzado en muchas áreas en nuestro país, pero ciertamente tenemos que dar un paso más. Tenemos que discutir cuáles son los problemas que nos faltan por resolver, cuáles son los aspectos que los mexicanos queremos cambiar y propongamos sobre la mesa no solo nuestras críticas, sino también las propuestas de solución y las acciones contundentes que queremos hacer. Y entonces sí, a partir de un programa completo, robusto, inteligente, convincente, vamos a ofrecerlo a la ciudadanía, vamos a ofrecer las mejores mujeres y hombres como candidatas y candidatos, y estamos listos para la competencia electoral. Y así queremos ofrecerle a México una competencia democrática y que sea el ciudadano el que decida. ¿Cuáles son tus principales retos, Enrique? Tú que me dirías como presidente de partido, por supuesto, de acuerdo, digamos, a la agenda nacional, ¿cuáles serían tus principales retos o los problemas que tú tienes ubicados, que tú llevarías a este debate del que nos hablas o donde nos hace falta construir un poco más? Por supuesto, mira, te digo un tema que para mí es muy importante, defender los derechos de las mujeres mejor. Las mujeres en México que participan en la vida pública, que puede ser en los medios o en la empresa o en la política, sufren violencia. Sufren violencia porque se les discrimina por su vida familiar o por su vida sexual o por sus preferencias sexuales. Y eso tiene que parar. La violencia en contra de las mujeres le tenemos que decir basta, le tenemos que poner un alto. Otra cosa que es muy importante es que en México, según las estadísticas, las mujeres ganan hasta 30% menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. No se cumple un principio universal de a trabajo igual, salario igual. Y cada vez más las mujeres son el centro de la vida familiar, son la cabeza de familia. Por lo tanto, si hay una disparidad de ingreso entre mujeres y hombres, ese 30% menos de ingreso que reciben las mujeres en promedio afecta a la familia en su conjunto y establece un nivel de desigualdad al interior de toda la sociedad que no debemos de permitir. En el PRI estamos a favor de impulsar que aumente el salario mínimo, que también la mujer reciba igual salario, igual trabajo que los hombres, de manera tal que podamos reducir la desigualdad a nivel nacional y reducir la pobreza. México tiene que crear más empleos.
En este sexenio del presidente Peña Nieto se han creado 2.5 millones de empleos. Es el sexenio que ha registrado más crecimiento del empleo en sus primeros 4 años en la historia de todas las administraciones. Claro que es un avance, pero no estamos satisfechos. Queremos crear más empleos con mejores salarios. Entonces estamos impulsando una agenda de transformación que parte de reconocer que hay cosas en las cuales se han avanzado, pero que hay asignaturas pendientes, que nos falta camino por recorrer. Y por eso queremos poner sobre la mesa a las mejores mentes, las mejores ideas y las mejores propuestas de solución. A partir de ahí, que la ciudadanía decida, que valore las mejores propuestas y que de manera libre y democrática escoja quién quiere que encabece el gobierno. Enrique, yo te lo voy a preguntar a ti, a ver, porque siempre que tenemos aquí a los candidatos siempre les pregunto lo mismo. Y es que parece que todo el mundo tuviera claras las problemáticas de este país. A nadie le falta ni un gramo de información. Pero resulta que a la hora que llegan a los gobiernos, y nos pasa en cada sexenio, y cada vez que vemos presidentes pasar por aquí, gobernadores, diputados, senadores, delegados en Coalición de México, etcétera, del Distrito Federal, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no pasa nada, que las cosas no se componen, que no se avanza en esto que estamos hablando tú y yo, derechos de las mujeres, educación, salud, estas materias que siempre hemos tenido, digamos, por lo menos la necesidad de seguir avanzando en ellas. Por supuesto. ¿Por qué no se avanza? Porque la problemática es dinámica, Ana Paula. Pero yo te voy a decir una cosa, en nuestra generación ha habido avances importantes que vale la pena a veces recordar. Cuando yo estaba en la universidad, tú estabas más como en la secundaria. Gracias por ese favor. No, pues es la verdad, pero en ese momento la inflación en México era arriba del 100%. O sea, teníamos crisis donde la economía decrecía 7 puntos porcentuales. Recordarás que la gente no solo perdía empleo, sino que perdía su patrimonio, perdía casas. Eran momentos en la economía nacional devastadores. Ahora tenemos la inflación más baja en la historia. Tenemos una creación de empleos de 2.5 millones de nuevos empleos en 4 años. Vas a regiones del país como el Bajío y el norte y ves crecimientos económicos del 3, 5, 7 y hasta 9% en promedio en los últimos 5 años. Es decir, sí tenemos situaciones de desarrollo económico vinculadas a la propiedad privada, a los tratados comerciales, a la capacidad de generar con los tecnológicos y universidades públicos y privados una nueva generación de mexicanos capacitados. Yo pienso que ahí se acredita que las reformas transformadoras del presidente de la República han arrojado resultados. Pero por supuesto que soy autocrítico en que faltan cosas por avanzar. Tú ves el campo mexicano, es un claro ejemplo de ello. Estamos en la primera ocasión en 20 años donde nuestro campo es superavitario, es decir, producimos y exportamos más de lo que importamos. Pero tú puedes documentar claramente historias de éxito y desarrollo en el campo de México en estos 4 años. Pero también en el campo encuentras las historias más dolorosas de marginación y de pobreza. Uno de los temas que ponemos sobre la mesa en la Agenda México 2040 es cómo convertimos al campo mexicano en un espacio de oportunidades más amplias y desarrolladas. Entonces yo creo que los problemas del país son dinámicos y por esa razón necesitamos soluciones dinámicas y tenemos que estar siempre pendientes de la reflexión y de las mejores prácticas para solucionar la problemática nacional. Hay avances en México, pero claramente hay asignaturas pendientes. Y yo creo que esa es la labor de un partido político democrático. Sí, reflejar las acciones que están haciendo los gobiernos de tu partido, pero por otro lado, hacer un alto en el camino, hacer autocrítica y reflexionar que hay asignaturas pendientes, que hay parte de la sociedad que por supuesto está inconforme y que demanda nuevas acciones y nuevos cambios. ¿Qué viene para ti, Enrique, en 30 segundos para despedirme con esto? ¿Qué viene para ti en este momento donde en Estados Unidos gana Trump, donde en Cuba se muere Fidel, donde estamos viviendo situaciones de coyuntura muy importantes para este país? ¿Qué viene para ti en estos próximos años? Una convocatoria muy clara de unidad nacional. Necesitamos enfrentar el reto que representa el nuevo presidente de los Estados Unidos, unidos. Estamos convocando desde el PRI a que podamos tener la participación de los sectores social, político, cultural y empresarial para hacerle frente a este reto. Vamos a defender los derechos humanos de los connacionales que viven en Estados Unidos y vamos a impulsar una agenda comercial y económica de mayor integración, de beneficio para el pueblo de México. Entonces nosotros lo que convocamos es a ponernos las pilas y trabajar juntos. Y en ese sentido creo yo que es muy importante que el PRI active su relación con las organizaciones de mexicanos que viven en el exterior y también exigirle a nuestros diputados y senadores que vayan a hacer relaciones diplomáticas con sus contrapartes en Estados Unidos para profundizar la agenda en beneficio de México.
Vamos a trabajar de manera muy directa en las elecciones en el 2017 y 2018. Vamos a proponer a las mejores mujeres y hombres como candidatas y candidatos. Y en ese sentido vamos a competir y ganar las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz en el 17. Y vamos a presentarte aquí, si me permites, en tu programa la Agenda México 2040 conforme vaya desarrollándose. Y en función de eso, a competir de manera democrática en el 2018 y ganar la presidencia de nuevo. Aquí te vemos entonces, Enrique, con estos nuevos temas y lo que venga en próximos meses. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias a Enrique Ochoa Reza, muchas gracias a ustedes, amigos de Uno TV. Yo, como siempre, los espero en la próxima.